Es precioso, hermano. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Gálatas, capítulo 5. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Santo el Señor. Gálatas 5, verso 1 al 15. Aleluya. Saludamos a todos los hermanos y amigos que nos ven a través del internet. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Esperamos que Dios conteste las peticiones de su corazón. Aleluya. Gracias al Señor por los hermanos que trabajan allí. Tenemos al hermano Steven como técnico. Que Dios lo bendiga. Aleluya. Y lo capacite. Gloria al Señor. Bendito el nombre de Jesús. ¿Lo tienen todos, hermanos? Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor, con toda reverencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Amén. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Perdón. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿Cuántos lo creen? Fuisteis llamados. Solamente que no seis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Gloria a Dios. ¿Cuántos queremos que Dios nos hable esta noche, hermano? Cierre sus ojos y pidamos a Dios que hable nuestras vidas a través de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por este privilegio de estar en tu santo templo, de adorarte, de glorificar tu nombre. Te pido ahora que recibas, Dios mío, la adoración de tu iglesia, mientras tú hablas a nuestras vidas a través de tu palabra. Quita todo lo que estorbe en nosotros, Señor. Y danos tu palabra, Dios mío, como solo tú sabes hacerlo. En el nombre de Jesús, la unción de tu Espíritu Santo fluya en esta noche sobre nuestras vidas, para gloria tuya, Padre. Amén y amén. Aleluya. ¿Pueden sentarse, hermanos? Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos somos libres aquí, hermano?
¿A cuánto Jesucristo nos hizo libres? Gloria a Dios por la libertad preciosa que Él nos ha dado, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Esta tarde escuchaba al electo, no sé si electo o no, pero por lo menos lo instalaron como presidente en Venezuela, al señor Nicolás Maduro. Y en esa parte de la ceremonia que vi, ya que tenía que salir para acá, para la iglesia, en el noticiero ese de las 5 de la tarde, vi algo sobre esto, y la persona que lo presentó hablaba de la labor del presidente anterior y de el seguimiento que éste tenía que hacer para lograr una verdadera patria libre. ¿Ve? Mientras ese hombre estaba diciendo eso, un grupo de seguidores de ese hombre estaban gritando afuera a favor de él. Otro grupo de gente estaba gritando en contra. Y otros estaban sonando cazuelas en sus casas, en contra de la decisión que se había tomado. En medio de un país dividido por el medio, y la mitad en contra, que las expresiones o los mítines que se han hecho han provocado muertes, heridos. Pues la palabra que menos se puede usar es la palabra armonía. Allí no hay armonía en este momento. No hay unanimidad de ideas y no hay libertad. El grupo que cree que ganó y que ya tiene el poder le prohíbe al otro grupo hasta expresarse y los amenaza de llevarlos a la prisión, ¿verdad? Y eso me hizo a mí pensar cuántas veces el ser humano usa la palabra libertad sin saber de lo que está hablando, simplemente como un eslogan, como algo dicho para quedar bien o para llamar la atención o para que la gente lo crea, llegue a creerlo, cuando en este mundo no existe libertad. El mundo no es libre, el mundo es esclavo. Nosotros vivimos en un mundo de esclavos. Las cosas que estamos viendo en las noticias de uno de 26 años y otro de 19 años, que son capaces de preparar algo que ni ellos mismos sabían todo el daño que iba a hacer, quizás con un corazón lleno de odio, todavía no se sabe por qué. Aleluya. Pero los que conocemos al Señor sabemos que detrás de todo eso hay un ser controlando las acciones de los seres humanos. Hay un ser deseoso de destruir la raza humana. Desde el primer hombre que fue creado, aleluya, hasta cada ser humano que existe, desde que está en el vientre de su madre, hay un ser que lo odia con todas sus fuerzas y que tiene poder y que tiene muchos seguidores y que el mundo en que vivimos le sirve no solo por herencia, por causa del pecado, sino por decisión propia de los seres humanos. El ser humano ha decidido servir al enemigo de su propia alma. Y quien con sus acciones y con su vida decide servir al enemigo, se convierte en un esclavo de él. Todo ser humano que no es libre por medio de Jesucristo es un esclavo del diablo. Y lo que quiere hacer no puede hacerlo. Y lo que no quiere hacer, eso hace. Poder en el nombre de Jesús. Pero por la gracia de Dios,
Dios envió a su Hijo a esta tierra para libertar al ser humano. Y el que ha recibido a Jesucristo como el Señor de su vida, ha recibido libertad. Las cadenas que ataban nuestras vidas fueron rotas por el poder de Jesucristo. El Señor nos libertó, nos salvó, no solo del lugar a donde íbamos, que era el infierno, y ya nosotros no vamos al infierno. Digo, si hay alguien aquí que quiere ir allá, yo no quiero ir ni de visita. Yo veo creyentes interesados en oír testimonio de gente que ha ido al infierno. A mí no me interesa. Hace un tiempo un hermano aquí en la iglesia me trajo un CD de unos jóvenes que habían estado del infierno y me dijo, oiga esto, pastor, ¿usted cree? Cuando usted lo oiga, explíqueme, porque ahí habla de las partes del infierno. Que el infierno está dividido como un cuerpo humano en cabeza, tronco y extremidades. Y la parte más profunda, las extremidades allá, es donde va la gente peor. Y yo escuché una parte, pero no sé por qué. Será ya que los cristianos que no andamos en bobería, nos gusta mejor alimentarnos con la palabra de Dios que con cosas, ¿verdad? Rimbombantes, con show. Y yo le dije, mi hermano, cuando yo era un jovencito que estudiaba en el bachillerato, me hicieron estudiar un clásico de la literatura que se llama El infierno de Dante, ¿verdad? Y Dante, en su obra clásica, divide el infierno así en partes. Pero yo he leído la Biblia completa y la Biblia no me habla de partes en el infierno. Donde haya reposo, o donde haya agua, o lugares donde haya sándwich, o lugares donde haya aire acondicionado. De nada de eso me habla la Biblia. A mí la Biblia lo que me hace ver sobre el infierno es que es el lugar donde yo no debo ir, del que yo debo escapar. Hay un infierno que evitar y un cielo que alcanzar. Y yo quiero saber cómo es el cielo. Y la Biblia sí toma mucho donde estaremos con Cristo Jesús. ¿Cuántos adoramos a Dios, hermano? Pero el Señor no solo nos libertó del infierno y de la condenación, sino que nos libró de la condición en que estábamos aquí, en esta tierra, atados de un enemigo que nos avergonzaba, que nos despreciaba, que nos odia, que nos humillaba, que nos hacía sentir mal. El deseo del diablo es hacer que el ser humano se sienta miserable, se sienta inútil, se sienta inservible, sin ningún valor. Si hay alguien que me está escuchando que se siente inútil, inservible, que nadie le ama, que nadie le respeta, el diablo es quien quiere que usted sienta eso. Jesús nos ha libertado de esa condición de bajeza y de miseria en que estábamos cuando al enemigo le servíamos. Sin Dios la vida del ser humano solo es tierra, solo es polvo. Pero cuando Cristo toma el control de nuestras vidas, este polvo viene a ser morada del Espíritu Santo. Aleluya. Y nuestros miembros, los miembros de nuestro cuerpo, son instrumentos de justicia para Dios. Y ya no robamos con estas manos
bendecimos y alabamos a Dios y ayudamos al prójimo con nuestras manos. Ya no velamos a alguien para hacerle daño, sino que miramos las necesidades de la gente para ayudarles y mostrarles el camino. Qué hermoso es que Dios haya convertido una herramienta del enemigo en un instrumento de Dios. Yo era una herramienta del diablo hasta que Cristo entró a mi corazón. ¡Aleluya! Y ahora somos instrumentos de Dios. Como marionetas, el enemigo nos guiaba hacia donde él quería. El Señor cortó los hilos. Aleluya. Y ya el brazo no se va para donde él quiere. Ya la boca no va para donde ella quiere o donde el diablo quiera, sino que traemos cautivo hasta los pensamientos, hermano. Hasta lo que pensamos y sentimos y deseamos, lo traemos sujeto a Cristo. Eso es lo que Pablo dice: no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, dice, lo vivo para agradar al Hijo de Dios, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados. Sentir la libertad de Dios es algo precioso, ¿verdad que sí? Ahora, en el capítulo 5 del libro de Gálatas, el apóstol San Pablo habla de la necesidad de mantener firme la libertad que Dios nos ha dado, de cuidar esa libertad. Gloria al Señor. Quizás usted tiene un familiar cercano a usted que ha estado preso y que ha salido a la libre comunidad y le han dado lo que le llama libertad condicional, ¿verdad? Le han puesto límites, condiciones para mantener la libertad, ¿verdad? Yo quiero que usted piense en eso. Una persona que está libre pero que está condicionada esa libertad a unos requisitos para poder mantener esa libertad. Si falla en los requisitos que le han puesto en esa libertad, pues lo vuelven a llevar al mismo lugar a donde estaba y lo hacen cumplir el resto de la condena que tiene. Amén. Pero no solo una persona que está bajo libertad condicional, sino una persona que ha estado presa y cumple su sentencia y va a la calle. Si reincide, la sentencia es influida por lo que hizo anteriormente. O sea, no es borrón y cuenta nueva. No es como si cayera por primera vez. Ahora es reincidente. Y hay leyes que hacen que esa reincidencia lleve a una condena doble, ¿verdad? Esto es un aviso, pero está en la computadora. Si haces lo mismo otra vez, entonces el ticket es doble. ¿Verdad que sí? Porque está sujeto, está marcado por sucesos que hubo anteriores, ¿verdad? Entonces, cuando el apóstol Pablo dice aquí que cuidemos la libertad que Dios nos ha dado, no se está refiriendo a gente que nunca ha sido cautiva, sino a personas que de la cautividad fueron libertados. Y se supone que alguien que ha estado cautivo no desee volver allí otra vez. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Que nosotros no nos olvidemos de la obra que Dios hizo en nuestras vidas. El lugar de donde Dios nos sacó. No hay ninguna razón para uno alabar el lugar de donde Dios lo sacó. A mí me molesta escuchar a gente hablar bonito de lo que hacían antes. Vanagloriarse
de los pecados que hacían cuando no servían a Dios. Yo creo que eso es una falta grande, hermano. El apóstol Pablo nos da ejemplo diciéndonos que las cosas que él hacía antes le avergonzaban y no quería hablar de ellas. Sin embargo, habla de ellas. ¿Verdad que sí? Pero no habla como algo de lo que se vanagloria, sino como algo de lo que se avergüenza. En otras palabras, solo lo utiliza para una referencia de la posición en que estaba antes a la posición que está ahora. Y nunca se puede poner el tiempo anterior como mejor al que estamos ahora. Aunque por servir a Dios no haya perdido todo, el no tener a Dios solo es suficiente para que todo lo que tenía no sirviera para nada. Amén. Lo más grande que Dios nos ha dado es libertad. Él nos hizo libres. Poder en el nombre de Jesús. El verso 1 de este capítulo 5 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gloria al nombre de Jesús. Nosotros sabemos en qué éramos esclavos antes. En este caso yo estoy dando esta enseñanza a cristianos gentiles, ¿verdad? Dios lo llamó de entre la gente del mundo. No sé si hay alguien escuchándome aquí que sea israelita de pura cepa, de papá y mamá. Quizás hay algunos, yo he conocido 2 o 3 que me han dicho que son, pero cuando me dicen dónde nacieron, la familia de la que vienen, creo que no les creo. Aunque parezca un trabalengua, creo que no les creo. ¿Ven? Pues como dice la gente fina, valga la redundancia. Amén. Aleluya. Bueno, la gente fina no, la gente culta. Porque fino es alguien delgado. Amén. Pero si hubiese algún israelita que me escuchara, estaría en la misma condición que los creyentes de Gálata, o los Gálatas. En la Galacia, no la Galaxia, sino la Galacia, esa zona del Asia Menor, ¿verdad? Esa zona donde habían tantos israelitas y donde los primeros creyentes que fueron ganados para el Señor por el apóstol Pablo fueron ganados en sinagogas. Porque simplemente habían o se reconocía un solo templo, el templo de Salomón. Pero estos creyentes que eran judíos y algunos no judíos pero convertidos al judaísmo habían sido atraídos a Cristo. Antes de servir a Jesús, ellos habían adoptado y aceptado las reglas de la ley de Moisés como el medio para alcanzar la justificación ante Dios. La ley de Dios eran para ellos la materia prima, la forma en que ellos alcanzaban la gracia ante Dios. Si cumplían, si no cumplían, aunque fuese una sola que no cumplieran, y con ello ofendían a Dios, pues se hacían culpables de toda la ley. Y eso les hacía culpable de condenación. Amén. Yo quiero que usted se ponga en la posición de un israelita, de un judío, sin Jesucristo. Y usted conoce quizás algunos, llenos de rituales,
muchos de ellos establecidos por los hombres, pero más que esos rituales, por una serie de leyes que Dios le estableció como requisitos indispensables para su salvación. Si fallaba ninguno de ellos, sabían que no eran salvos. El solo fallar una ley les hacía culpables de toda la ley ante Dios. Y fallar una ley, la consecuencia era la condenación, era la muerte. Amén. Pues fallarle a Dios en algo es pecar contra Él. Y la paga del pecado es muerte. Lo fue en los tiempos de Israel y lo sigue siendo en nuestros tiempos. Amén. Cuando Dios llamó a un pueblo al que le prometió darle una tierra especial, ser el Dios de ellos, hacerlos diferente al mundo entero. Cuando Dios nos llamó, la ley no existía. ¿Estamos todos claros en eso? A quien Dios llamó fue a Abraham, no a Moisés, fue a Abraham el primero que Dios llamó. Y la promesa fue dada a Abraham, promesa de salvación para él y promesa de salvación para la humanidad a través de él o de su descendencia. Amén. Entonces, la salvación de Israel tenía como base la promesa de Dios. Basado en esa promesa, Dios les dio leyes que tenían que cumplir. Y ellos, al recibir la ley, se olvidaron de la promesa y quisieron ganar la salvación por las obras de la ley, por lo que ellos hacían. ¿Están entendiendo? Pero por la ley nadie se justifica ante Dios. Aunque un gentil guardara la ley completa, la salvación era para los de la promesa. Y eso lo mostró Dios desde el comienzo, ¿verdad? Abraham tuvo un hijo con una criada. Amén. Con la criada Agar. Y la promesa de Dios no fue para Ismael, fue para Isaac. Amén. Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú, pero la promesa quien cubrió fue a quién, a Jacob. Y el libro de Romanos dice que Dios amó a Jacob y desechó a Esaú, no por las obras que hacía, sino por la promesa. La promesa de Dios fue a Jacob. La promesa de Dios continuó en Jacob a las 12 tribus de Israel. Amén. Cuando Jesús vino al mundo, Jesús vino a cumplir la promesa de Dios a Abraham. ¿Lo entendemos todo? Jesús vino a cumplir la promesa de Dios a Abraham, salvar a su pueblo de sus pecados. La ley no salva del pecado. La ley es una lupa que aumenta el pecado. La ley engrandece, hace grande, hace ver el pecado. Robar hasta que apareció la ley que no podía robar. Yo no sabía el valor, lo pecaminoso que es adulterar, hasta que no leí en la ley, no cometerás adulterio. Porque la ley hace ver el pecado en toda su magnitud. Poder en el nombre de Jesús. Ahora, cuando Cristo vino al mundo, dice la Biblia que vino nacido de mujer y nacido bajo la ley. Amén. Para cumplir la promesa de Dios a Abraham. Y en Cristo Jesús, no solo nosotros la iglesia,
sino la nación de Israel tuvo la oportunidad, como tiene todo ser humano, de ser justificado no por las obras de la ley, sino por la obra de Jesucristo hecha en la cruz del Calvario por todos nosotros. Amén. El peso que había de la ley sobre los hombros del ser humano fue quitado por Jesucristo en la cruz del Calvario. Y el hombre, desde que Jesús murió, no es justificado por sus obras ni por las obras de la ley, sino justificado por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso es que la Biblia dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Amén. Fue una gracia, un favor no merecido. Romanos dice: porque justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, eso elimina toda probabilidad de que usted le caiga bien a Dios por las cosas que hace, o de que usted se salve por lo bueno que es. Ni un hombre se salva por lo bueno que es. ¿Lo escucharon todos? Ningún hombre se justifica con sus acciones, porque con los actos buenos que usted haga, usted no borra los malos que ha hecho. ¿Me entendió? Mi hermana Nancy trabajara en una tienda por departamento y durante 30 años, ella no tiene edad para eso, pero durante 30 años ha trabajado fielmente, cumpliendo todas las reglas del puesto de trabajo. Pero después de 30 años le encuentran que cogió lo que no era de ella. Si eso sucede, lo que hizo en 30 años no le sirve de nada. Perdónenme la toma de ejemplo, hermano. Pero lo que quiero que usted vea esto: una mala acción nunca podrá ser borrada por millones de acciones buenas. Una buena acción es una mala acción. Un pecado es un pecado. Y solo hay una forma de justificar ese pecado, y es borrándolo. Que eso es lo que enseña la Biblia que sucede cuando una persona es justificada de su pecado. Es como si nunca lo hubiera hecho. Porque Dios borra el pecado y la persona es hecha una nueva persona. ¿Cuánto damos gloria a Dios por eso, hermano? Alabado el nombre de Jesús. Por eso es que usted tiene que entender que nunca una obra que hagamos nosotros nos puede salvar. Nosotros somos salvos por gracia, como un favor que no merecemos. La gracia de Dios nunca puede ser comparada con alguien que merece algo y no se lo han dado. Como un muchacho que lleva años estudiando y nadie se da cuenta de las cualidades que tiene. Y por años ha sido despreciado como alguien que no vale. Pero aparece un cazador de talentos y descubre que hay algo especial en ese muchacho. Y lo saca de la mediocridad, del medio en que está, y lo convierte en una persona de grandeza. Ese ejemplo no tiene nada que ver con gracia. Se le está dando a alguien algo que merecía, pero no se le había dado. Un ejemplo claro de gracia es el anuncio o la noticia que salió en la prensa de un pastor que en este país que descubrió, ¿qué otra palabra se puede decir para que me entiendan? Sorprendió a un muchacho vagabundo metido en su casa robándole. El pastor tenía una buena casa
con buenas cosas adentro. El muchacho era un huérfano, un vagabundo que se había escapado de esos foster home que hay. Y se le metió en la casa y traía un arma. Y cuando el pastor lo sorprendió, el muchacho lo apuntó con el arma para matarlo. Y el pastor le dijo: no, llévate todo lo que tú quieras. No hay problema, es tuyo. Pero en ese momento llegó la policía y se lo llevaron al muchacho preso. Citaron al pastor a la corte. El pastor era un hombre anciano. Lo citaron a la corte para que acusara al muchacho de robo. Y el pastor no solo no lo acusó, sino que hizo la solicitud para adoptarlo como hijo. Lo recibió en su casa, le dio su apellido, y ese muchacho llegó a ser un pastor famoso en este país. Que Dios usó grandemente. ¿Merecía ese muchacho que lo recibieran? ¿Que lo adoptaran como hijo? Ese pastor derramó sobre ese muchacho una gran gracia. Algo que no merecía. Merecía la cárcel. Pero lo que recibió fue adopción como hijo. ¿Saben que ustedes y yo somos esos muchachos? Eso ocurrió en la vida real en este país. Pero Jesús lo ha hecho superior, hermano. Nosotros merecíamos la condenación eterna y Jesús nos brindó la vida eterna. Alabado sea el nombre de Jesús. No por lo que hicimos, porque por lo que hicimos, lo que merecíamos era la cárcel, era el infierno. Pero Dios, de pura gracia, nos ha dado salvación. Amén. Ahora, con la iglesia de Gálatas sucedió algo. Que después de Dios brindarle salvación, después de Dios darle la gracia, ese favor no merecido, personas inescrupulosas empezaron a trabajarle la mente a los creyentes y a decirle: pero ¿cómo vas a ir al cielo? ¿Cómo puedes ser un hijo de Dios si Dios es tan exigente? Y si no cumplimos con la ley, no puedes ir al cielo. Y hubo lo que Pablo le llama en el capítulo 3 de Gálatas. Quiero que vaya conmigo allí. Bendito el nombre del Señor. Gálatas 3:1. ¿Lo tiene? Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Claramente entre vosotros como crucificado. La expresión allí en el verso 1, ¿quién os fascinó? Literalmente significa ¿quién los hipnotizó? ¿Quién los deslumbró? Como una persona que con algo, hay personas que con un flash de luz son atontados y quedan así, que no pueden ni hablar ni nada. Pues eso es lo que sucede, lo que están diciendo allí. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los impresionó? ¿Quién los hipnotizó? ¿Quién los capturó? ¿Quién les captó la atención? ¿Quién logró engañarlos? Para no obedecer a la verdad. ¿Quién les engañó para no obedecer la verdad? Para no seguir la verdad. Porque había gente que los había impresionado
con enseñanzas que los llevaron otra vez a las prácticas del judaísmo de donde Dios los había sacado. Ellos estaban acostumbrados a sentirse tranquilos cuando cumplían una serie de ceremonias y de reglas que habían establecido. Y si no cumplían alguna de ellas, se sentían perdidos. Entonces Pablo le dice, ya Cristo les fue presentado a ustedes. A ustedes se les enseñó que la muerte de Jesucristo en la cruz es la que los salva a ustedes, no las cosas buenas que hagan. ¿Por qué están dejando otra vez que se les vuelva a llevar aquello de lo que Dios los sacó? Porque una de las cosas más comunes, o una de las artimañas que todos los cristianos tienen que saber, es que el diablo va a tratar de llevarlo a usted otra vez al lugar de donde Dios lo sacó. Si usted tenía un vicio, lo primero que el diablo va a hacer es llevarlo a ese vicio que usted tenía, no a uno nuevo. Es regresarlo atrás otra vez. Si usted era un religioso, que vuelva a ser ese religioso que era antes. Y cuando hablo de religioso, hablo de una persona hipócrita que aparenta servir a Dios, pero solo de apariencias y no de corazón. Amén. Entonces Pablo dice, ¿cómo van a dejar que se les lleve allá si de ahí fue que Dios los sacó? Es como que un alcohólico vuelva al alcoholismo, que un borracho vuelva a la borrachera, que un ladrón vuelva a robar, que un adúltero vuelva a adulterar, que un asesino vuelva a matar. Pues que una persona que ha vivido bajo la ley vuelva a creer que va a ser salvo por las leyes de Moisés. A esa definición, escúchelo bien, se le llama legalismo. Legalismo no es lo que algunos quieren definir el día de hoy de otra manera. Ser legalista es querer ser salvo, y esto no es un invento de las iglesias de sana doctrina. El libro de Gálatas nos habla qué cosa es legalismo. Es querer ser salvo por las obras de la ley, por guardar el sábado, por no comer carne de cerdo. Cosas que si usted las practica son buenas. Si usted deja de comer cerdo, eso es muy bueno. Si consagra un día de la semana para Dios, eso es buenísimo. ¿Cuántos dicen amén? Si usted lee la Biblia o los mandamientos de Dios, los aprende de memoria y los pone en práctica, eso es buenísimo. Pero ninguna de esas cosas lo puede salvar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están entendiendo la palabra? Legalismo es creer ser salvo por la práctica de rituales religiosos. O creer que hay una forma de vida a través de la cual uno es salvo. Y nadie se salva por la forma que vive. Sucedió en Gálatas, o los Gálatas, y eso sigue sucediendo hasta hoy. Puede haber personas que son fundamentalistas en la forma de practicar el evangelio y ser legalistas. Puede una persona ser holiness, que es el nombre en inglés que se dice, o una iglesia de santidad, y ser legalista. ¿Cuándo es legalista? Cuando cree que se salva por las cosas que hace. Pero puede también, y esto ojalá lo escuchar a los liberales, puede una persona ser liberal y ser un legalista.
salva por lo liberal que es. Y nadie se salva ni por lo santo que es ni por lo liberal que es. Se salva por la sangre que Cristo vertió en la cruz del Calvario. Yo no puedo permitir que a mí me digan legalista, porque si de algo yo me cuido, es de no querer ser salvo por la corbata que tengo puesta. Ni por el gabán, como dice la hermana. Gloria a Dios. No, ni por las horas que oran, ni por los ayunos ni las vigilias. Y si por la corbata y por los ayunos y por la forma de vestir no me salvo, mucho menos por cortarme el pelo, mucho menos por pintárselo, mucho menos por vestirse como un mundano, mucho menos por andar en el libertinaje que el mundo anda, porque si yo no me salvo por andar santamente, menos me salvaré por andar mundanamente. Por eso es que el final de este texto dice, con tal de que no tomes la libertad como motivo para el pecado. Porque esa es la otra posición. Hay dos. O por los santos que son. Y otros que creen que se salvan porque son muy libres. Y como son salvos pueden hacer lo que les da la gana. Porque yo soy un hijo de Dios. Y Dios me llama a la libertad. Que ese es el punto donde Dios quiere llevar al ser, donde el diablo quiere llevar al ser humano. Si es malo creer que uno es salvo por las cosas buenas que hace, peor es creer que uno es salvo por las malas que hace. Cuando nos explica bien claro que cuando el vaso está limpio, que cuando una persona es salva, sus prácticas son santas, no para salvarse, sino como un fruto de la pureza que hay en él. Amén. Alabado el nombre de Jesús. Amén. Eso es como tanto el frío que ya no les gusta el calor. Pero una persona criada y vivida toda su vida en el Caribe, nada más agradable para un caribeño que sentarse bajo una mata de coco a tomar coco frío. Ay, pastor. Eso es mejor que estar en aire acondicionado. Porque eso es como un pez dentro del agua, hermano. Eso es como decirle a un pez que no le guste el agua. ¿Qué problema sería que existiera un pez que no le gustara el agua? ¿Y qué problema es que haya un cristiano nacido de nuevo que no le guste la santidad? Eso es un imposible. La santidad no le salva, pero así como el pez donde se mueve en su medio es en el agua, el cristiano que ama a Dios y ha nacido de nuevo, donde se siente a gusto, es donde se agrada a Dios. Eso no es legalismo, no. Eso es sentido común. Alabado sea el Señor. Eso es lo que es pecado. ¿O no? Gloria a Dios. Si es negro, tiene la cabeza colorada y come carroña, es buitre. ¿Es buitre? Si se viste como le da la gana, habla palabras sucias y participa de las prácticas del mundo, aunque se diga cristiano, es un mundano.
¿Cuántos alabamos a Dios, hermano? ¡Oh, gloria a Dios! Verso 13. Y ya con esto termino. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. En mi experiencia personal, cada vez que he visto un grupo cristiano quitar las reglas que Dios ha establecido para vivir la vida como les da la gana, terminan adorando a Satanás. Terminan sirviendo al enemigo. Ayer estuve con unos hermanos de aquí de la iglesia en un templo cristiano donde se adoró a Dios en espíritu y en verdad en el pasado. Y se metió en la iglesia ese espíritu de libertinaje y de mundanalidad. Y para asombro de los hermanos que me acompañaban, que algunos de ellos fueron miembros de esa iglesia, el altar donde antes se adoraba a Dios ahora tiene marcas de frenazos de motos, de motoras. El altar, nada que nos lo contamos, lo vimos con nuestros ojos. El altar está pintado de negro. De negro. En la entrada del templo, en vez de un texto bíblico, habían 3 pósters de películas incrustados en un cuadro con luces igualitos que un teatro, que un cine, con luces de colores. En un póster estaban los héroes, entre comillas, de Hollywood. Hacia una esquina estaba el rostro deformado del increíble Hulk, el hombre verde ese con cara de demonio. Y ahí una lista de, parece una última película que he sacado de todos esos héroes juntos. El héroe, el superhombre linterna. Y todo en un solo póster. En otro póster, el Lion King. Con un mono con cara de demonio. Y unas carabelas y trabajos de hechicería en una mano. Estoy hablando del santuario de una iglesia pentecostal que fue de sana doctrina. En otro póster, un anuncio de esa película La Guerra de las Galaxias, de las últimas, en la que aparece un hombre con la cara roja y negra y los ojos rojos con cuernos. Esos eran los anuncios de la entrada de la iglesia para atraer la iglesia. Lo que antes fue el fellowship, el lugar de comunión entre los hermanos, o el comedor que le decimos nosotros, lo cerraron y pusieron como aulas a cada lado y un túnel en el medio. Por eso el hermano dijo el túnel del terror. Un túnel redondo, oscuro, totalmente oscuro, con una marca extraña a la entrada. Y todas las ventanas de todo el templo selladas por dentro y por fuera, para que no entre ninguna luz al templo. La persona que nos llevó ahí, que es un creyente, nos dijo que él habló con el pastor y le dijo a ese pastor: pero esto está raro aquí. Gloria a Dios, aleluya. Y la explicación que le dio el pastor es que el mundo está en tinieblas. Y para que los inconversos entren a la iglesia, hay que convertir la iglesia en tinieblas también. Para que ahí dentro de esas tinieblas conozcan la luz.
Pero aquí está la palabra, hermano. Esta espada de dos filos que dice que no hay ningún compañerismo entre la luz y las tinieblas, que dice que se convierte. Que ningún compañerismo tiene la luz y las tinieblas. Aleluya. Bendito Jesús. Esta persona que nos llevó a ese lugar se le aguaban los ojos hablando, los hermanos. Un hombre americano de una iglesia tradicional. Y él decía: esto está raro aquí. Esto no es el evangelio. Imagínense, una persona quizás con poco conocimiento. Estuve allí, hermano. Señor, permite que ese lugar vuelva a alumbrar otra vez. Amén. No sé si vamos a ser nosotros o quién más, pero con todo mi corazón no quisiera que volviera a suceder lo que me pasó hace 5, 6, quizás 7 años en este lugar. Creo que fue la hermana Nancy que nos llevó a un templo aquí en Bellevue, en la 110, que estaban vendiendo en ese momento. Un templo precioso, hermano. El pastor lo tenía en venta, había dejado de ser iglesia. Quisimos conversar con él, hacerle una propuesta para que ese lugar siguiera siendo un templo. Y este hombre, su respuesta fue: a mí no me importa lo que hagan aquí, yo lo que quiero es el dinero. Hoy ese lugar es un monte donde arrancaron el templo. Al pastor no le dieron un centavo, perdió el templo, perdió el terreno. Tiene un cartel del banco allí y el banco, para venderlo, prefirió quitar el templo, hermano. No solo se ha cerrado, sino se ha desaparecido del mapa. Yo creo que ese es el deseo del diablo, hermano. Poder en la sangre de Cristo. Todo eso comienza a ocurrir cuando el pueblo de Dios se olvida de quién lo salvó. A usted no lo salvó el pastor, a usted no lo salvó el concilio, a usted no lo salvó la religión, ni lo salvan las cosas buenas que usted haga. Jesucristo fue el único que logró la salvación del ser humano, pagando en una cruz, entregando su vida por nosotros, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Él es el que nos sustenta, Él es el que nos ayuda a serle fiel. Es lleno de Él y de su Espíritu Santo, que sus mandamientos no son gravosos para nosotros. Es lleno de Dios, que las leyes de Dios se vuelven fáciles de cumplir. Dejan de ser una carga insoportable para ser una bendición para nuestra vida. No deje que nadie lo prive de la libertad con que Cristo le hizo libre, ni obligándole a llevar cargas que Dios no le ha establecido, ni soltando las cargas que Dios sí le ha puesto, sino llevándolas con gozo, recordando siempre quién nos salvó, a quién estamos sirviendo, para quién vivimos. Fue Él quien nos hizo libres. Fue Él quien salvó nuestras almas. Yo le he dicho muchas veces a ustedes aquí, si yo estoy aquí hasta el día de hoy, fiel al Señor, solo es su gracia. Si no, el diablo ya hubiera acabado conmigo hace mucho tiempo, y con usted también. No se crea que es lo inteligente que usted es, lo hábil que ha sido para perseverar hasta hoy, aunque usted lleve 50 años en el Evangelio.
cada uno de esos días, de esos 50 años, si no fuera por la gracia de Dios, el diablo lo hubiera arrastrado a usted, hubiera acabado con nuestras vidas, si no fuera por la abundante gracia de Dios, que siendo nosotros delincuentes en el juicio, en vez de condenarnos, nos adoptó como hijos. ¿Cuántos le amamos por eso? Incline sus rostros que vamos a orar al Señor. Aleluya. Oh, gloria a tu nombre, Dios. Te adoramos, Señor. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Señor, te alabamos en esta noche, te damos las gracias, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por ese pueblo que ha escuchado atentamente la palabra que tú nos has hablado hoy, Dios mío. Bendice a este pueblo, Dios. Ayúdanos a ser agradecidos. A ser agradecidos de ti, Dios mío. Por favor, te lo suplico. Guárdanos en la libertad con que tú nos hiciste libres. Para gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amigo que me estás escuchando en esta hora, si has probado en muchas formas ser libre de la vida de esclavitud que tú has vivido, lo has intentado con tus propias fuerzas, has tratado de dejar el vicio cuántas veces, has tratado de cambiar la forma en que tratas a tu familia y no has podido por ti solo. Deja en esta hora que Cristo haga la obra en ti. Deja que Él te haga libre. Verdaderamente libre. Ábrele tu corazón a Jesucristo. Dile a Dios: perdona mis pecados. Te acepto como mi Salvador y mi Señor. Haz tú la obra en mí, Señor. Dame tu gracia. Dame tu gracia en esta hora, Padre. Por favor, te lo suplico. Obra en mí, Señor. Hermano que me estás oyendo aquí en este lugar, si le ha faltado a Dios en algo, solo Dios puede levantarte, solo Dios puede limpiarte, solo Dios puede darte una nueva oportunidad. Solo Él hace verdaderamente libre. Jesús está aquí en esta noche. Dile al Señor: recibo tu perdón por gracia. Perdóname, Señor. Lávame con tu sangre preciosa. Cambia mi vida. Hazlo tú, Señor. Solo tú puedes hacerlo, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Gracias, Jesucristo. Mi alma te adora, mi alma te glorifica esta noche. Santo eres tú, Señor. Póngase de pie, hermano. Dele gloria a Dios, dele gloria a Dios. Levante sus manos al cielo. Aleluya. Es por gracia, es por gracia. Es por gracia que somos salvos. Su gracia nos ha alcanzado. Su gracia nos ha redimido. Aleluya. Aleluya.